Un poquito. ¿L'armari sí. per què? Perquè ja ha sortit ja definitivamente. Eso es lo que decís vosotros o lo que dicen algunos. Ah, no, porque los tacones les entran bien, ¿eh? Eso sí. Bueno, pero mira, Guti es un tío con personalidad y mira si tiene personalidad. Quería destacar la gente está hablando de la estética del taconazo y yo más que de la estética, yo hablaría de las consecuencias del taconazo y me explico. Lo bueno de Guti Picasso es que le le ha llama dado el ahora. taconazo Picasso. a un jugador que lo necesitaba, que es Benzema. Es que él ya lo pensó. Antes de salir al campo dijo, el taconazo tiene que Qué ser buena para- gente, No, ¿eh? no, no, no. Qué buena gente. Te hablo Pierde muy en contra el serio. Alcorcón No. y, oye, y Mira, él cuando sabe un que es el jugador- culpable. Pero ahí es donde se ve la genialidad de este jugador. Cuando un jugador es increíblemente criticado por todo el mundo, incluida la prensa mesetaria, como decís, todo el mundo ha criticado a Guti. Cuando un jugador es criticado y se atreve y se arriesga, pudiendo marcar delante del portero, a hacer esta jugada, eso denota que es un jugador con una autoconfianza en sí mismo impresionante. I ara solo segueix, por ara eso... segueix. Tu sempre has dit al Guti el mateix, no? Que si fos més regular, si tingués una Sí, mica de cap... claro. Llavors, és el que No, no, I per això no és un dels grans. No, no. Perquè és capaç de fer aquesta jugada i al primer partit desaparèixer totalment. Mira, en eso estoy de acuerdo Por eso contigo, no es un Cristina. genio. No, lo es, pero No. no, precisamente por eso es un genio. Es un porque genio intermitente. Los No, genios però lo que tienen... Un Los geni genios és lo Messi, que... que és capaç de fer-ho durant tots els partits. Això és un geni per mi. me- O Zidane, inclús. Oliver, tu has dit abans de començar el programa, puc dir-ho, no?